Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes turcos. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de cafecito turco y mucho drama del bueno, claro está. Hoy prepárense porque les traigo un tema que sé que les va a encantar, algo que han estado pidiendo a gritos en los comentarios. Sí, hablamos de ellos, de la pareja que nos robó el corazón en Erkencikus, de esos dos que prendieron fuego a la pantalla con su química explosiva. Hablamos, por supuesto, de Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no voy a hablarles de la serie, eso ya lo saben de memoria. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio, en lo que se susurró, en lo que se escondió tras bambalinas. Porque, seamos honestos, ¿quién no se ha preguntado qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue todo un truco publicitario o hubo algo más? ¿Por qué esa ruptura tan repentina y para muchos inexplicable? Hoy vamos a intentar descifrar los secretos de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué se dijeron en secreto? ¿Qué pasó después de cada escena? ¿Hubo reconciliaciones furtivas o el rencor fue más fuerte? Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho porque esta información no la van a encontrar en ningún otro lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque la bomba que les traigo hoy va a hacer temblar el mundo del espectáculo turco. Bueno, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas turcas, y empecemos a desentrañar este misterio. Ya saben que a mí me encanta investigar, leer entre líneas y conectar los puntos. Y créanme, en este caso hay muchos puntos que conectar. Empecemos por el principio. Erkencikus fue un auténtico fenómeno. La serie arrasó en Turquía y luego conquistó el mundo. La historia de amor entre Candivit y Sanem era adictiva, sus personalidades opuestas se complementaban a la perfección y la química entre Demet y Can era, sencillamente, innegable. Pero, ¿era todo actuación? Muchos decían que sí, que era una estrategia para aumentar el rating y vender más revistas. Otros, en cambio, juraban que el amor había traspasado la pantalla. Y la verdad, viéndolos actuar, era difícil no creer en la magia. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional. Los rumores no tardaron en surgir. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas, paseando por las calles de Estambul. Las revistas del corazón se llenaron de fotos comprometedoras y de titulares sensacionalistas. Pero ellos, fiel a su estilo, se mantuvieron en silencio. Nunca confirmaron ni negaron nada. Y ahí es donde empieza el misterio. Porque, de repente, todo se acabó. El rodaje de Erkencikus llegó a su fin y con él pareció extinguirse también la llama entre Demet y Can. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de hablarse en público, dejaron de mencionar sus nombres. ¿Qué había pasado? Las teorías eran muchas y variadas. Algunos decían que Can, con su fama de conquistador, había engañado a Demet y ella, dolida, había decidido poner fin a la relación. Otros apuntaban a que la presión mediática era demasiado fuerte y que ambos habían preferido alejarse para proteger su intimidad. Y también estaban los que aseguraban que todo había sido un montaje desde el principio y que, una vez terminada la serie, ya no había necesidad de mantener la farsa. Pero, ¿qué se dijeron en secreto? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde entran en juego mis fuentes, esos pajaritos que siempre me cuentan las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Según me han chismeado, hubo muchas conversaciones acaloradas entre Demet y Can, especialmente en los últimos meses de rodaje. Al parecer, había diferencias irreconciliables en su forma de ver la vida y el futuro. Can, con su espíritu aventurero y su pasión por viajar, quería explorar el mundo y vivir nuevas experiencias. Demet, en cambio, era más hogareña y prefería establecerse en Estambul y construir una familia. Estas diferencias, que al principio parecían insignificantes, se fueron agrandando con el tiempo y terminaron por convertirse en un muro infranqueable. Se dice que hubo muchas discusiones, muchas lágrimas y muchos reproches. Y que al final, ambos llegaron a la conclusión de que lo mejor era seguir caminos separados. Pero eso no es todo. Mis fuentes también me han contado que durante el rodaje de Erkencikus, Demet y Can compartieron muchos momentos íntimos y especiales. Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles, se rieron juntos de las situaciones cómicas y se emocionaron al ver el éxito de la serie. Hubo una conexión real entre ellos, una conexión que iba más allá de la simple amistad o del compañerismo profesional.
Y aunque su relación no funcionó a largo plazo, ambos guardan un recuerdo especial de ese tiempo. De hecho, se rumorea que en alguna ocasión, después de la ruptura, Demet y Can se encontraron en secreto. No se sabe qué se dijeron, pero se cree que fue una conversación honesta y sincera en la que ambos pudieron expresar sus sentimientos y cerrar el círculo. Ahora bien, no puedo confirmar al 100% que estos encuentros secretos hayan ocurrido, pero sí puedo decirles que mis fuentes son muy fiables y que suelen tener razón. Y además, si lo pensamos bien, tiene sentido. Después de haber compartido tantas cosas juntos, es natural que ambos sintieran la necesidad de hablar y de aclarar las cosas. En cuanto a lo que se dijeron en esas supuestas conversaciones secretas, solo puedo especular. Pero me imagino que hubo disculpas, arrepentimientos y quizás incluso alguna confesión de amor no correspondido. Al fin y al cabo, el amor es complicado y a veces las cosas no salen como uno espera. Lo que sí es cierto es que a pesar de la ruptura, Demet y Can han seguido adelante con sus vidas. Demet se ha casado y parece estar muy feliz. Can ha continuado viajando y explorando el mundo. Ambos han demostrado ser profesionales y han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Y aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, siempre quedará en la memoria de los fans de Erkénthicus. Porque, seamos honestos, esa química entre ellos era algo especial y difícil de olvidar. Y quién sabe, quizás algún día el destino vuelva a unirlos. ¡Uf! ¡Qué viaje! Espero que hayan disfrutado este análisis profundo sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que toda esta información se basa en rumores y especulaciones, así que tómenla con pinzas. Pero como siempre he intentado traerles la información más completa y veraz posible. Hemos repasado el fenómeno Erkénthicus, la innegable química entre Demet y Can, los rumores de romance, la repentina ruptura y las posibles razones detrás de ella. También hemos hablado de los encuentros secretos que, según mis fuentes, pudieron haber ocurrido después de la ruptura. Al final, lo importante es recordar que Demet y Can son dos personas reales con sentimientos reales. Y que aunque su historia de amor no funcionó, ambos merecen respeto y admiración por su talento y su profesionalidad. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Creen que se volverán a encontrar algún día? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me apoyen con un like, que compartan este vídeo con sus amigos y familiares y, lo más importante, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos turcos. Pero esperen, esperen. Que aún no he terminado. Porque después de desmenuzar la historia de Demet y Can, me he puesto a pensar, y he encontrado aún más detalles. ¿Recuerdan cuando les dije que las revistas del corazón estaban llenas de fotos comprometedoras? Bueno, pues no eran solo fotos de cenas y paseos. Algunas eran mucho más reveladoras. Mis pajaritos me contaron de una escapada a Capadocia, justo después de que Erkénthicus empezara a ganar popularidad. Se hospedaron en un hotel boutique con unas vistas espectaculares, y las fotos que circularon eran, para quitar el aliento. Por supuesto, los representantes de ambos actores negaron cualquier romance, diciendo que era un viaje de trabajo para una sesión de fotos de una revista. Pero, mis amores, seamos honestos, ¿quién va a Capadocia solo para trabajar? Con lo romántico que es ese lugar. Y no solo eso, también me enteré de un incidente durante la filmación de una escena particularmente apasionada. Al parecer, la directora tuvo que cortar la escena varias veces porque Demet y Can se estaban dejando llevar demasiado. Dicen que la tensión era palpable y que incluso el equipo de producción se sentía incómodo. Imagínense la química que había entre ellos. Pero volviendo a las diferencias irreconciliables, quiero profundizar un poco más en ese tema. Can, como sabemos, es un espíritu libre. Después de Erkénthicus se mudó a Italia, aprendió italiano y se convirtió en todo un galán italiano. Se rumorea que le ofrecieron varios papeles en producciones internacionales y que su ambición era conquistar Hollywood. Demet, por otro lado, siempre ha estado muy arraigada a Turquía. Le encanta su familia, sus amigos y la vida en Estambul.
Su sueño siempre ha sido tener una familia y un hogar estable. Entonces imaginen el dilema. Por un lado, Khan con la posibilidad de convertirse en una estrella mundial, viajando por el mundo y viviendo aventuras. Por otro lado, Demet, deseando una vida tranquila y estable en Turquía. Era una ecuación imposible. Además, también hay que considerar el factor de la fama. Erkencikus los catapultó a la fama mundial de la noche a la mañana. De repente estaban siendo perseguidos por paparazzi, acosados por fans, y juzgados por los medios de comunicación. La presión era inmensa, y es muy posible que haya afectado su relación. Tal vez la fama los unió al principio, pero al final, terminó separándolos. Y hablando de la presión mediática, también me enteré de un incidente particularmente desagradable. Al parecer, una revista publicó un artículo muy difamatorio sobre Demet, acusándola de ser una persona difícil y exigente en el set. Khan, furioso, se enfrentó al director de la revista y lo amenazó con demandarlo. Dicen que la discusión fue tan acalorada que la policía tuvo que intervenir. Este incidente demostró lo mucho que Khan se preocupaba por Demet, pero también reveló la intensidad de la presión a la que estaban sometidos. Ahora volvamos a los encuentros secretos. Si realmente ocurrieron, ¿qué se dijeron? Yo me imagino una conversación larga y emotiva, llena de lágrimas y arrepentimientos. Tal vez Demet le dijo a Khan que lo amaba, pero que no podía seguir viviendo esa vida de incertidumbre y viajes. Tal vez Khan le dijo a Demet que se arrepentía de no haber podido darle la vida que ella quería, pero que no podía renunciar a sus sueños. O tal vez la conversación fue mucho más simple. Tal vez simplemente se desearon lo mejor y se prometieron no olvidarse el uno al otro. Al fin y al cabo compartieron una experiencia única e inolvidable, y eso siempre los unirá de alguna manera. Y aunque Demet se casó y Khan sigue viajando por el mundo, siempre habrá un que hubiera sido sí. En su historia. Porque, seamos honestos, la química entre ellos era innegable, y el amor que se veía en la pantalla era algo real. Quizás en otra vida, en otro momento, las cosas habrían sido diferentes. Quizás si la fama no hubiera sido tan intensa, si sus sueños hubieran estado más alineados, si la presión mediática no hubiera sido tan fuerte, habrían podido tener un final feliz. Pero la vida no es una telenovela turca, mis amores. A veces las cosas no salen como uno quiere, y hay que aprender a aceptarlo y seguir adelante. Y eso es lo que Demet y Khan han hecho. Han seguido adelante con sus vidas, han cosechado éxitos en sus carreras, y han encontrado la felicidad a su manera. Y aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, siempre quedará en la memoria de los fans de Erkencikus. Porque, seamos honestos, esa química entre ellos era algo especial y difícil de olvidar. Y quién sabe, quizás algún día el destino vuelva a unirlos. Tal vez en un futuro lejano, se crucen de nuevo y puedan reírse juntos de los momentos que vivieron. O tal vez simplemente se envíen un mensaje de texto de vez en cuando para saber cómo está el otro. Pero lo que sí es seguro es que su historia siempre será recordada como una de las historias de amor más apasionantes y misteriosas del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, mis amores, he terminado. Espero que hayan disfrutado de este chismecito turco extendido. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, pero como siempre he intentado traerles la información más completa y veraz posible. No olviden dejar sus comentarios abajo, darle like al vídeo y suscribirse al canal. Besos turcos. Hasta la próxima. Y no se olviden de activar la campanita. Chao, chao.